Bueno, Patri, no hay cosa que más me preste, de verdad es que increíble que en el guión de Güey traiga Anita Sirgo, la huelgona, dress code, mandiles. No hay... Es que no hay. Y lo mejor, no hay. estamos modo abuelita. Yo tengo que decir que uno de los más have que tuve en esta vida fue tener el libro Welly de Purus Remangu solo por la portada. Yo ese libro me destrozó una noche entera. O sea, no podía dormir. Porque era en todos necesitamos... No podía dormir yo. Y agarré ese libro que lo tenía en la estantería y evidentemente no pude dormir después porque fue llorar. Entonces, bueno, yo creo que esta historia también me falla un poco llorar. A mí hay una cosa que me gusta mucho de que la xente recopile os testimonios de les güeles. Y é que cuando yo estuviera en Chile viviendo y estudiando allí, había una una moza que era, no me acuerdo si enfermera o qué, y ella dedicóse a ir por las tribus indígenas que se conserven a día de hoy en Chile, investigando sobre las maneras de dar a luz y todos los procesos que tuvieran que ver con la maternidad. Y una de las cosas que te dicen en el libro que tienen sobre la menstruación y sobre, bueno, especialmente güey, en día que todos los moces tenemos algún desarreglo, algún problema, alguna queja con el tema hormonal y que la única solución es la píldora, una de las cosas que esta moza pedía hacer antes de nada y era que todas las mujeres tenemos que reconstruir la historia familiar y la historia de nuestras mujeres porque nos marca muchísimo y algo que yo nunca pensé, pero por ejemplo a la madre de mi padre yo no la conocí y verdad que me sentí muy identificada con la su historia y creo que hay algo común y necesario reconstruir el relato de nuestra familia para entender un poco el camino que estamos llevando. A ver, yo como futura historiadora de género, futura historiadora de las mujeres, tengo una cosa muy clara que anónimo y nombre de mujer, porque las historias, las grandes historias, lo que siempre dicen de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de la historia hay grandes mujeres que no dejaron el nombre escrito, pero que mantuvieron los cimientos para que los hombres pudiesen hacer historia, como decimos. Entonces, bueno, una que por suerte sí que nos dejó el nombre fue Anita Sirgo y Tina Pérez, que también mucha gente se olvida de ella porque como lamentablemente Tina murió de muchísimo antes, creo que fue en el 66, 68, poco después de la huelgona, pues bueno, son mujeres que a mí me emociona mucho tenerles como referentes, que es muy importante encontrar referentes y voy a hacer un poco, bueno, no hay promoción, pero defendí mi TFM fai autobombo un mes o necesario. 2 meses. Además que se vea que en este programa hay gente formada, aunque no lo demuestremos. Y yo ese TFM dediquélo a todas las mujeres de la cuenca del Nalón que lucharon por los nuestros derechos y por los derechos de los mineros, por los nuestros derechos como mujeres, sobre todo, pues bueno, Anita y Tina, que dejaron el nombre, pero también a las que no dejaron el nombre. Y especialmente dedicárselo a mi abuelita porque ella es el mayor ejemplo que yo tuve en esta vida. Y una mujer que peleó, que riaño hoy güey lo que lle con comercio ambulatorio y colegios gracias a la asociación de vecinos de Riaño que luchó por ello y que pues mi abuela ya era una de las que fundó la asociación de vecinos y una de las que luchó por ello también. Entonces, aunque ella no haya non ten los grandes libros de la historia como muchos otros, y importante lo que tú dices, sabe la historia nuestra y sobre todo la femenina, que es la más difícil de algamar. Sí, de algamar. Y es la más difícil de algamar, yo creo. Y yo creo que es también muy necesario por eso de que la mujer mayor y es la transportadora de toda la cultura, no solo en Asturias, sino en de ellos lugares, en Andalucía, y es muy claro y muy evidente, en Extremadura. La mujer mayor y es la transportadora de la cultura desde siempre, desde los inicios de la historia. Y es algo que y es la más despreciada para mi gusto a nivel de la sociedad porque se espera de ella siempre que esté ahí, que esté a pie de cañón, que cumpla. Tenemos altas expectativas con las señores mayores que son el soporte de la familia, al fin y al cabo, y no entendemos el valor y la importancia que tienen. Yo sí que creo que ahora mismo con el feminismo están recibiendo
la youth y están asoleándose como se merecían, pero hasta día de hoy no... Pero yo creo que aún así seguimos buscando o la xente, les mullerines moces, busquen nos grandes mullerones de la historia, sabes? En plan, pues por exemplo, Taylor Swift, que falábamos fai pouco della, e un referente para mucha xente, tamén pues deportistas como Ana Peleteiro, sí, o Simone Biles, o bueno, políticas también, depende de lo que busques como referente. Y tenemos referentes muchísimo más cerca, que solo tenemos que bajar un poco los pies a la tierra para verlos. ¿Sabes quién yo uno de mis mejores referentes que traje al cole donde estaba dando clase para que los mis niños las conocieran? ¿Quién? Viri, del Llar de Viri, una de las fundadoras del Club de Guisanderas de Asturias, y fízolo muy fácil a los niños, o sea, tantos, atentos, sin parpadear. Ella non contó y non faló de cocina, sino faló de cómo la vida, las circunstancias y cómo el tener que ser el sostén de la su familia la llevó allí. Y creo que es muy importante. Y es muy importante, está muy bien ver a la gente que le fue bien. Está muy bien ver a xente que te inspire y que se lo haya currado, que le fue bien, pero sobre todo está mellor, yo creo, sobre todo en esta generación que tenemos muy poca tolerancia a la frustración, ver que las historias de la vida real son historias en las que te tienes que reinventar constantemente, que ya es súper necesaria la resiliencia. Y este tipo de xente, como Viri, la del Llar de Viri, para mí son el claro ejemplo. Que te puede ir bien, pero igual non te va bien inmediatamente. Igual te tienes que reinventar 80 veces hasta que la vida te da la oportunidad de hacer lo que realmente te gusta. Sí. A día de hoy, Viri viaxa, da a conocer la nosa tierra, todos los productos asturianos, pone en valor realmente todo lo que é Asturias, pero tuvo para ello que luchar mucho. Y de estas mujeres que yo realmente la llamé y vino, porque además tiene muy buena respuesta, y que lle un espello donde mirase para les neñes y neños de las futuras generaciones. Sí. Y yo creo que el libro de Welly lo que, o sea, todo lo que estamos falando, güey, aquí, y eso, o sea, y yo lloraba, que hay gente que, pues, igual no llora, pero yo oye que los Wellines a mí pueden conmigo, y las historias de mujeres de normalmente de clases sociales bajas o pobres, como son la mayoría de los que están en Welly, inmigrantes también, luchadores, trabajadores desde que eran pequeñines. Y que son historias que emocionen y que te sientes sientes que también es tu historia, ¿no? En plan, porque quizás tu abuela no se llama Concha y fue peluquera en un barrio obrero de Xixón. Estoy poniendo un ejemplo por poner un ejemplo. Pero lo que Yucho sientes te identifica. Pues claro, porque al final yo creo que todos tenemos historias parecidas y al final son mujeres que su objetivo era sacar adelante a la familia, a sus niños, que muchas veces tuvieron que renunciar a sus sueños porque los cumplieran los que ellos más querían. Y historia de amor incondicional y muchas veces de enfrentarse al maltrato y aceptar, por desgracia, el sino que ellos tocó, pero no renunciar nunca a la su felicidad. De les cuenques mineres, la capital y occidente, de la costa y del oriente, quitamos les mujeres, somos nietes de les bruches y venimos dando ti.